Bien, buenos días, tardes o noches, dependiendo cuándo nos estén viendo en esta transmisión de Diálogos Fraternos. Vamos a dialogar el día de hoy, los compañeros que aquí nos encontramos. Les presento a Jorge Galindo de Guatemala, que puede levantar ahí la mano, a Carlos Ernesto Rojas de Cali, Colombia, a Fernando Navarro de Sonora, México, a Jesús Martínez de Guanajuato, México, a Javier López de Sonora, México, a Rafael Envid de Montevideo, Uruguay, y a René Gómez de Cali, Colombia, y pues mi persona, Lázaro Méndez, que les saluda desde Monterrey, Nuevo León, en México también. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de cada uno de los que aquí estamos para que nos conozcan, desde cuándo se empezó, cómo se inició en la enseñanza. Sabemos que los principios de la enseñanza, de cómo empezamos, cómo llegamos, pueden ser muy variados, a veces muy interesantes, a veces no. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto para pues, que nos vayan ustedes conociendo. Y damos la palabra en primer lugar a nuestro compañero Jorge Galindo de Guatemala. Adelante. Bueno, muchas gracias, Lázaro. Muchas gracias a todos. Un gusto compartir aquí y ahora con ustedes. Bueno, mis inicios en la gnosis son ya lejanos en el tiempo. Mi primera asistencia a una aula gnóstica fue el 9 de diciembre de 1973 y derivado de un coloquio, una conversación de un amigo, jovencitos todos, motivó a un gran grupo de adolescentes y de jóvenes hablando de astral, hablando de clarividencia, de telepatía, de fenómenos paranormales. Y a mí me motivó, me generó una gran curiosidad. Llevo ya a los 15 años, ahora puedo decir que era ya un buscador en búsqueda de algo diferente y me atrajo ese tema y el día siguiente estaba desde muy temprano esperando la hora de que se iniciara el conversatorio, la reunión de algo que era para mí novedoso, iniciarme en estos estudios que hasta la fecha continuamos. Podría decir de esta manera, fueron mis inicios en la gnosis, una forma de ver la gnosis muy diferente de como ahora, una forma de transmitir la gnosis también muy diferente, pero que nos permite estar aquí en este momento. Ok, bien. Bien, damos la palabra a nuestro hermano Fernando Navarro de México. Gracias, Lázaro. Voy a comentar algo que usualmente no lo hago porque me di cuenta, platicando con algunos amigos en Chile, que les gustó mucho, les llamó la atención decirles que me tocó conocer al maestro Samael. Resulta que en mi ciudad, también de una edad como la que dice Jorge, siendo un adolescente, comencé a asistir a las pláticas en las aulas y a los pocos meses, 2 o 3 meses, llegó de visita el maestro Samael a dar unas pláticas en auditorios. Entonces, eh, fue una experiencia muy interesante. No lo conocí en persona en cuanto a ser amigo de él o platicar con él. Soy uno de los tantos asistentes en las butacas de los auditorios donde él se presentó, un público más, pero que me motivó suficiente como para después hacerme misionero gnóstico y estar aquí platicando con ustedes. Entonces, me tocó escucharlo, ver cómo se comportaba, qué decía, cómo lo decía. Después he escuchado algunas grabaciones, pero bueno, tengo pues ese regalo en la mente, esas imágenes de el maestro Samael hablándole al público y uno de esos públicos me tocó ser. Y que de ahí así como pues, Ok, muy bien, muchas gracias, Fernando. Ahora la palabra la damos a Jesús Martínez de México, en Guanajuato. Muchas gracias, Lázaro. Un saludo, compañeros, amigos.
Brevemente narraremos la experiencia en el caso de nuestra persona. Por ahí del año 96 conocimos a un amigo que ya desencarnó, Antonio González, que era una persona a aquel entonces, más de 50 años. Él estaba yendo a conferencias de CIS allá en la Ciudad de México. Él me prestó en aquel entonces una revista que no recuerdo ahora el nombre, disculpan, en donde venían direcciones por correspondencia. Entonces nosotros allá en aquel año del 96 tenía una inquietud espiritual muy grande, éramos muy jovencitos, apenas de 18 años, y escribí a esa dirección que estaba de esa revista, y afortunadamente pues me contestaron por ahí unos misioneros. En aquel entonces estaban en Ciudad Mante, Tamaulipas, me parece. Y pues para mí es algo sorprendente, pues que estamos hasta el día de hoy, ¿no? Con el tiempo, pues uno de sus hijos también entró a la gnosis, se hizo misionero igual que mi persona, y él y mi persona pues somos compadres ahora, ¿no? Pero pues una amistad también muy entrañable, y pues estamos aquí con ustedes compartiendo esta experiencia. Es lo que comentaba de aquellos inicios de la gnosis. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jesús. Ahora damos la palabra a nuestro compañero Javier López de Sonora, México. Sí, gracias Lázaro. La verdad, bueno, pues una oportunidad muy especial compartir con ustedes, pues parte de lo que nos tocó vivir. Precisamente también coincidimos con nuestros compañeros por allá de los finales de 1988, 89. Pues nos enteramos de esta enseñanza, de este conocimiento, pues a través de una publicidad, de un anuncio por ahí que estaba pegado en una tienda pues donde vendían ropa, donde vendían muchos artículos. Me acuerdo bien que había una imagen de Chuck Moll, ese personaje, ¿no? De la cultura maya, y nos llamó mucho la atención, ¿no? La antropología. La antropología, bueno, aquí en México es un tema muy importante, siempre las raíces autóctonas de nuestros antepasados. En algunas personas, pues, les interesa mucho, ¿no? Afortunadamente, mi mamá, pues, era de esas personas que le llamaba mucho la atención la antropología, los indígenas, las etnias. Y bueno, pues con gusto nos llevó a mi hermana y a mí a esas conferencias. Apenas igual tendríamos unos 14, 13 años de edad. Y bueno, pues quedamos sorprendidos por el mensaje, ¿verdad? Tan profundo. Me acuerdo una conferencia que sobremanera nos llamaba la atención, era la misión de los extraterrestres, ¿sí? Como en esos tiempos, como ahora, siempre ha sido un tema muy, muy especial, que llama mucho la atención, ¿sí? Que si existen, a qué vienen, si existen o no existen los platillos voladores. Y bueno, pues todo eso formó parte de las conferencias que recibimos por año y medio, 2 años aproximadamente. Posteriormente, por cuestiones escolares, dejamos de asistir como familia, pero recuerdo que el instructor, el misionero, pues se le tuvo la idea de vendernos un libro muy especial, ¿no? Que fue El matrimonio perfecto. La verdad, eh, la segunda edición, ¿no? Por ahí de 1962, sabemos que hay una primera edición de ese libro de 1950, pero bueno, él mandó a encargar por ahí a una editorial ese libro del matrimonio perfecto, un libro muy fuerte, no lo comprendíamos del todo, pero el mensaje que estaba ahí intuíamos y sabíamos que era de una importancia muy especial.
Y ese libro precisamente fue el que nos mantuvo con el interés en los estudios gnósticos. Ya después, unos 3, 4 años después, nos fuimos a estudiar como familia, ¿verdad? A la ciudad de Mexicali, Baja California, y ahí, pues, mi persona fue el que retomó los estudios gnósticos, y bueno, pues fue para precisamente después de un año, año y medio de haber ingresado, pues, tomar la decisión de hacernos misioneros, ¿no? Y compartir este conocimiento, esta enseñanza tan benéfica, ¿no? De tanto provecho para toda la humanidad. Y bueno, pues fue ese anhelo, ese afán de querer compartir algo que a nosotros pues nos había servido grandemente en nuestra vida. Es lo que podemos comentar, la señora. Ok, muy bien, gracias, Javier. Bien, vamos a dar ahora la palabra a nuestro compañero Rafael Envid de Montevideo, Uruguay. Adelante. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar de esta reunión. Creo que en nuestros orígenes todos tenemos alguna anécdota un poco mágica acerca de cómo conocimos la gnosis. Yo estaba escuchando un poco fuera de la reunión, en una conversación más privada, a Jorge hablar de Jorge Galindo, hablar de ese momento tan particular en el cual uno recibe la noticia de la gnosis como enseñanza, como forma de vida. En mi caso, yo conocí la gnosis no de tan joven, tenía por ahí 20 años, igual era un jovencito, pero había estado buscando mucho, había estado buscando desesperadamente algo que me llenase un vacío existencial que tenía desde mi niñez. Y había accedido en esos momentos a diversos estudios que en todo caso en Uruguay no se daban, entonces inclusive creé algunos vínculos internacionales, estamos hablando de los años 80, tratando principios de los 80, finales de los 70, tratando de encontrar formas de a través del correo tradicional llegar a determinadas personas. En Uruguay habían cursos de meditación, pero eran carísimos. Yo sabía que de alguna manera tenía que acceder a algo que me permitiese un desarrollo que no era posible simplemente a través de los canales de la personalidad. Y tal era mi desesperación que en un momento determinado pagué un aviso en un diario, en el diario más conocido de Uruguay. En ese momento no había ni redes sociales, no había internet, no había forma de acceder de otra manera, preguntando si había alguna asociación o alguien que pudiese desarrollar ese tipo de actividad, de formación como la que yo estaba buscando. Y la anécdota mágica viene por el lado de que el universo se confabula de alguna manera para darnos respuestas cuando nuestras interrogantes son tan desesperadas. De alguna manera el universo escucha, ¿no? Los maestros escuchan, los dioses escuchan. Y bueno, a ese aviso respondió una persona con la cual estuvimos haciendo reuniones de conversación. Lo hacíamos en un restaurante, en un bar, que estaba a media cuadra de donde estaba el centro gnóstico al cual terminé concurriendo. Y lo terminé haciendo por iniciativa precisamente de esta persona que, bueno, yo en ese momento era un poco tímido, entonces no tenía como ese ánimo de ingresar en un lugar que además había que subir una escalera larguísima y entonces tampoco era un lugar muy accesible para una persona joven. Bueno, en fin, finalmente terminé yendo con él. Él fue a esa clase nomás
yo seguí yendo y hasta ahora continúo trabajando en lo que me es posible, tanto en lo interno como en el desarrollo de la difusión gnóstica durante todos estos años. Digo esto porque es en parte un testimonio de cómo a partir de una búsqueda, de una oración, tal vez de esas inquietudes que algunos de ustedes también planteaban, podemos llegar realmente a respuestas. Bueno, esos fueron mis comienzos. Luego, esa es la primera institución que se fundó en Uruguay, Agiacac, y bueno, esa institución hoy es muy chiquitita, tiene un solo centro, hoy hay 3, 4 instituciones, sobre todo una en particular muy grande, con miles de personas, pero en definitiva, en lo que me es personal, sigo trabajando con otros grupos para tener esa posibilidad de desarrollo dentro de una corriente con la cual tengo afinidad, ¿no? Porque eso es muy importante, que uno pueda estar básicamente teniendo un centro de apoyo, estando cómodo en cuanto a la forma en la cual uno está practicando y difundiendo la música. Muy bien, gracias, gracias Rafael. Le damos la palabra ahora a nuestro compañero René Gómez de Cali, Colombia, para que nos narre sus experiencias. A ver si está ahí. Ahí Bueno, está. sí, Adelante. sí voy a cuadrar, es que como estoy, buenas tardes, porque no sé si por afuera de Colombia son buenas noches, pero para todos un cordial saludo. La verdad es que es un tema bien interesante porque denota que cada uno de nosotros de alguna manera tenemos experiencias particulares que definitivamente nos llevan a una conclusión que siempre he sostenido. Lo que hablaba el hermano Rafael, interesante, el universo se confabula. Eso lo he comprobado hasta la saciedad. Pero bueno, voy a abrir porque como estoy haciendo otro trabajo aquí, entonces paro ahí mi trabajo y si quiero pues como preguntarme con ustedes. Ahora sí voy a estar como muy escrito, pero bueno, me miraré la sombra porque estoy en un sitio donde requiere un poquitico de oscuridad. Me disculpa si estoy como medio opaco ahí la imagen. A ver, les comento. Es un tema un poco largo, pero voy a tratar de sintetizarlo porque fue algo que hasta ahora yo me quedo sorprendido lo que es la ley de recurrencia. No sé cómo podrían ustedes calificar esta situación. Y muy simpático, por cierto. Cuando yo llegué a la etapa de la adolescencia, pues ustedes saben que la etapa de la adolescencia es una etapa muy donde la energía sexual fluye a montones y es una cosa impresionante como fluye. Y obviamente, y quiero decirlo de una forma, lo digo de esta manera porque pues no sé cómo de otra manera poderlo expresar. Cuando llegué a la etapa de la adolescencia, yo siempre viví con mis abuelos. Mi abuelo me decía, niñito, ya llegó la hora de volverse hombre. Y me llevó pues a un sitio de chicas, ¿no? La verdad que cuando yo llegué allá, yo me asusté pues porque no tenía experiencia en ese sentido, pero pues finalmente no llegamos a al hecho como tal. Pero sí, ya llegó la etapa en que pues la energía como es tan explosiva, pues no había otro medio sino de, como decía, hacer la micción de lo que ustedes ya saben, de la energía sexual como tal. Pero sucedía una cosa bien rara, y era que cada vez que yo tenía la micción por medio de la masturbación, que era pues, una vez llegaba ya la micción como tal, pues yo me arrepentía, yo me arrodillaba, yo le pedía perdón a Dios diciéndome, Dios mío, perdóname, esto no tiene sentido, esto no es, yo siempre me cuestionaba, y claro, la energía allí a borbotones era una cosa que no podía contener, porque eso es incontenible, por eso yo siempre he dicho que hay que, y hago un break aquí, de que cómo manejar a estos muchachos cuando están en esta etapa tan difícil, donde uno tiene conocimiento, no tenía una guía, no tenía nada, simplemente sentía, pero no sabía cómo solucionar el problema. Pero pues dado la circunstancia pues de la necesidad de la sexualidad, pues me tocaba que buscar otras alternativas, entonces buscar alternativas de amigas, etcétera, etcétera. Pero cada vez que llegaba al punto climático, al clima como tal, me quedaba un dolor en el corazón que ustedes no pueden imaginar. Fueron unos procesos bastante fuertes, bastante difíciles,
Pero llega un momento en mi vida en que aparece un personaje y me habla de la gnosis. Si usted conoce la gnosis, ni idea, esto es la gnosis. Y me dice, hermano, la gnosis es esto, esto y esto. Y fundamentalmente la gnosis tiene mucho que ver con la sexualidad y me habló de una forma muy tangencial de la sexualidad. Yo inmediatamente pago mi gnosis. Y ese fue, dijéramos, el punto que me permitió a mí poder buscar y entregarme el conocimiento. ¿No? Sucedieron algunas cosas diferentes por la época de la juventud, porque ya fue la época que en Cali pues no hay no pachangueros y rumberos, entonces yo combinaba, yo después me consagré como gnóstico, pero pues yo era rumbero, pero entonces yo no iba a buscar pues chicas pues, para hacer lo que quería, que siempre conservaba la energía sexual. Pero digamos que fundamentalmente fue esto. A mí me daba mucho dolor cada vez que yo llegaba a ese punto crítico pues digamos a la adicción como tal. Era muy doloroso, muy triste, era una cosa agobiadora que yo me arrodillaba, vuelvo y repito, yo le pedía perdón a mi Dios, en ese momento pues un Dios de allá de arriba del cielo, hoy ya tengo otra concepción, gracias a Dios. Pero siempre fue así. Y para mí fue una redención haber conocido la enseñanza desde esa óptica. Si dijéramos que es una de las experiencias, sucedieron muchas cosas más indudablemente, pero ese fue el punto de partida. Gracias a todos. Ok, gracias René. Y bueno, seguiría ahí nuestro hermano Carlos Ernesto Rojas, que lamentablemente le falló el internet y se desconectó de la plática. Pero bueno, en cuanto a mi persona, les diré, mis inicios pues no son nada asombrosos ni espirituales como algunos de los que ustedes han comentado. Más bien como dice nuestro compañero Rafael, pues el universo se confabula a veces y nos acomoda las cosas y a veces aunque no queramos, pues ahí nos metemos, o más bien nos metemos sin saber a dónde vamos. Eso fue mi caso. Yo desde joven, desde niño, era lo que se conoce como un buscador de caminos, andaba buscando por aquí, por allá. Me tocó leer libros desde magia negra, que pues decía magia blanca en la portada, pero nada que ver con magia blanca y otras tantas cuestiones. Pero andaba buscando, buscaba, más que nada mi búsqueda en un principio fue en libros, en aquella época, en aquellos años. Sí, hasta que encontré un libro que más que de magia hablaba de percepciones extrasensoriales, un nombre, un término bastante llamativo, PES le llamaban en ese libro. Sinceramente nunca le entendí nada a ese libro, pero me llamó la atención de que había algo más. Y precisamente cuando estaba terminando de leer ese libro fue cuando vi una publicidad de una escuela gnóstica aquí en Monterrey. Aquí se acostumbraba mucho pegar publicidad, esa asociación en particular, en el interior del transporte urbano. ¿Verdad? Pegaban una hoja al frente, otra atrás, y pues bueno, cuando me movía en el transporte, salía del trabajo y observaba esa publicidad. La vi una vez, me llamó un poco la atención, sobre todo por eso, porque incluía el término ¿verdad? Percepciones extrasensoriales, que me interesaba mucho saber qué era, cómo manejarlos, etcétera. Y a la siguiente ocasión que volví a ver una publicidad, pues llegué. ¿Sí? Llegué sin saber absolutamente nada, sin que nadie me recomendara ni nada. De hecho, llegué también impulsado por otro objetivo que a lo mejor a algunos ya les he comentado, que nada que ver con la enseñanza, puesto que en aquel tiempo pues estaba soltero y al igual que muchos solteros, como dice René, pues la energía sexual está todo lo que da y pues buscaba pareja porque pues realmente difícil era que coincidieran con mi forma de pensar muy rara para aquella época, ¿verdad? Sí, puesto que me interesaban muchos temas que a la mayoría no le interesaban. Y llegué a, pues, a ver si ahí me encuentro una igual de loca que yo, ¿verdad? Que le gusten temas diferentes. Y llegué sinceramente por ese objetivo. Pero ya al llegar empecé a recibir la enseñanza. La primera conferencia fue la era de Acuario, impactó algo. Les diré que llegué tarde a esa conferencia, me quedé afuera porque estaba lleno el salón. A partir de la siguiente, siempre alcancé el lugar, siempre llegaba temprano, 15 minutos antes, siempre llegaba. Y ahí empecé. Lo curioso es que, como dice Rafael, se acomoda todo, el universo confabula. Tocó la casualidad de que donde trabajaba, una de las encargadas en recursos humanos y la secretaria del gerente estaban yendo a esa asociación precisamente. ¿Sí? La secretaria ya estaba, creo que en segunda cámara, la asistente de recursos humanos pues apenas estaba entrando, iba un curso más adelante que yo. Y pues eso me sirvió para poder pues conseguir permisos especiales porque el horario no me permitía asistir. Y gracias a eso empecé a ir, ¿verdad? Y asistí y todo.
¿verdad? Al igual que muchos. En un principio, como dicen, neófito, o sea, sin saber a lo que iba. Afortunadamente, pues ya luego me cayó el 20, como decimos, y fue rápido el avance. Dentro de lo que cabe, bien o mal, en la institución donde estaba, acostumbraban a acelerar mucho los cursos. 3 meses a nivel público, otros 3 meses en avanzado, otros en preparación, y luego entraban a segunda cámara, pero a mí me llevaron un poco más rápido. Como que les surgía tener gente en esos niveles. Y afortunadamente entré y pues avancé rápido. Ya más adelante en otra ronda por ahí a lo mejor les platicaré un poco de lo que fue el curso de misioneros, ¿verdad? ¿Qué es lo que ahora pues me gustaría que tocáramos un poquito? Aquellos que tuvimos una preparación, cómo sienten la preparación, sin decir claro nada que no se deba de decir, ¿verdad? Dónde se educaron como instructores, quién les preparó, etcétera. Para pues más o menos, ¿verdad? Compartir aquí con los que nos escuchan cuál ha sido nuestra experiencia de preparación, de dónde hemos aprendido más, qué nos ha servido más, pues para llegar a saber lo poquito que sabemos que bien nos falta mucho por delante. Y bueno, ahora doy la palabra a nuestro hermano Jorge Galindo, desde Guatemala, para que nos narre un poco su experiencia en ese sentido, ya después de haber llegado a la enseñanza. Bueno, muy interesante. En mi caso lo he hecho ya en varios foros distintos a este. Quiere decir que soy un misionero de línea. Nunca me formé realmente como misionero. En el ejército de Guatemala hay una tradición de los militares de línea y los militares de escuela. No tengo nada que ver con milicias, soy de formación civil, pero formalmente un curso de misionero nunca recibí, porque en la época en la que yo me inicio en los estudios gnósticos, pues, no había misioneros en Guatemala, realmente no había misioneros, solo un grupo de pioneros que hacían el esfuerzo, el mejor esfuerzo de su corazón para permitir la enseñanza, eran simplemente instructores. En una época que no había conferencias gnósticas, sino que habían eran reuniones donde participaban 5, 7, 8 personas dando sus testimonios de un auditorio respetable, personas motivadas para estos estudios. Luego tuve la oportunidad de conocer a algunos misioneros que pasaban por Guatemala. Algunos de ellos también que no se formaron como misioneros, como Luis Eduardo Londoño, mucha recordación de la época. Y de repente pasa rumbo a México, en su ruta hacia México, Fernando Salazar Pañón. Y es el primero que escucho yo dar ya conferencias formalmente, conferencias impecables, conferencias de Fernando Salazar. Y por esa época, pues nos vamos motivando nosotros al año precisamente de estar ya en las escuelas gnósticas, iniciar a dar pláticas, le llamábamos en ese entonces, pero yo ya buscaba que no fuera solo testimonios que a mí en lo personal me dejan un mal sabor de boca. O sea, llegó un momento en el que me aburrí, me cansé, después me cansó. Tuve la oportunidad de que un amigo compró el libro amarillo precisamente, y eso renovó entusiasmo. Y entonces empezamos a preparar ya de mis 16 años y ya exponíamos con un grupo de amigos, hacíamos rutas por todo el país, porque vuelvo a decir, no había misioneros. Luego viene y se forma el primer misionero en Guatemala y él empieza a difundir la gnosis de una manera diferente, que se convierte posteriormente en mi mentor, es José René Mazariegos Méndez, quien se formó una playa de misioneros en el 75 en el Sumo Supremo Santuario. Y desde ese entonces, pues es la forma que voy yo constituyendo como misionero, como instructor, como conferencista, más bien. Desde ese entonces, y la experiencia negativa que fui encontrando en determinadas circunstancias me motivaba
llamaba a mí para hacer una revisión que está pasando. Las cosas pueden ser diferentes, una conducta mía muy arraigada desde niño, de ser diferente, ir por una ruta diferente. Luego encuentro esa frase maravillosa de Ismael Aoun que me prende a mí grandemente. El gnóstico no aspira a ser ni mejor ni peor, sino simplemente diferente. Dije, esa frase es mía, esa frase es para mí. Luego encuentro a otros autores como Gurdjieff que insisten en ese aspecto de la importancia de ser diferente, Krishnamurti también, y entonces eso me entusiasma a mí en mi recorrido en la gnosis para siempre marcar una diferencia en mi vida respecto de los demás, pero también una diferencia respecto de quien yo fui en el pasado. Eso me sirve a mí de norte constantemente, que no puedo ser la misma persona que fui antes. Por ahí podríamos dejar este momento. Ok, gracias, Jorge. Vamos a dar la palabra a nuestro compañero Fernando Navarro, desde Sonora. Adelante. Gracias, Lázaro. En el caso de mi experiencia personal, recuerdo haber aprendido con los misioneros colombianos, una pareja. Yo inicié, luego llegó una pareja guatemalteca, conocí a unos venezolanos. Entonces me llamaba la atención que estuvieran tan lejos de su casa, tan lejos de su hogar, ¿sí? Entonces, cuando llegó, hubo un momento en que, pues esa parte me llamaba la atención. Siempre me ha gustado viajar, conocer el mundo, y esa motivación de estas personas con las cuales algunos hice amistad cercana, con algunos, uno de ellos más especialmente, y eso me decía, eso quiero hacer, eso quiero viajar por el mundo. Pero y después, eh, a los 3, 4 años, me fui a tomar el curso de misioneros. Yo pertenezco en ese momento pues, a la 9ª generación del monasterio de Guadalajara. Unos años, pocos años después de que estaba el maestro Samael. Entonces, una pareja de misioneros bolivianos que los compartieron. De manera que habíamos cerca de 60 personas en una gran casa, físicamente muy grande, una mansión, acomodados de distintas maneras, perfectamente organizados, y de esa manera formalmente inicié a principios de los 80, fue esto, mi labor. Comencé a viajar por todas las ciudades, recorrí todo México con muchas ganas, con mucho entusiasmo, y así fue como me tocó en lo personal. Ok, gracias, Fernando. Bien, ahora damos la palabra a Jesús Martínez, desde Guanajuato. Bien, Lázaro, muchas gracias. Puedo explicar de este pequeño recorrido de cómo llegamos a Misioneros de la siguiente manera, rápidamente. Empezamos, como les decía al principio, por correspondencia. Después tuve la oportunidad que cambiamos de trabajo. Empezamos muy jovencitos a trabajar y en aquel año, ya en el 97, cambiamos de trabajo que se nos permitía salir a una hora más temprano y asistimos físicamente a una institución. Estaba por allá por la villa en la Ciudad de México, que era la Basílica de Guadalupe. De ahí, bueno, les voy a narrar rápidamente estas partes, se me hacen dudosas, ¿no? Tuve una fractura en un pie y dejé de ir a esa institución. Después, pues, me recuperé a los pocos meses y ya quise regresar a esa institución y me metí a otra, en la Ciudad de México. En esa institución en particular surgió el anhelo de ser misionero. Yo era muy jovencito, ¿no? Teníamos apenas 22, 21 años, por ahí así. Y también era una institución que aceleraba mucho los procesos. En las
nómadas. Sin embargo, pues surgió un evento en esa institución y cual cambiamos de dirección a otra asociación, en donde ya hice mi ingreso como un estudiante de grupo avanzado. Ahí estuvimos unos meses y por cuestiones del destino falleció algo física. Pues, nos cambiamos a otra ciudad, a Querétaro propiamente. Llegamos ahí con un misionero que fue abad del monasterio, que se instaló ahí. Y ahí estuvimos algunos años, donde en realidad años anteriores que ya habíamos tenido bastantes misioneros, pues en una institución en particular ya habían cambiado regularmente los misioneros. Fuimos aprendiendo esta enseñanza de una manera, y al llegar ahí, pues la aprendimos de una manera un poco, digamos, más profunda. Ahí con ese misionero en particular, debido a las disciplinas propias del tipo monasterio que él ha implementado, todos los compañeros y obviamente mi persona que nos encontramos ahí, pues fuimos aprendiendo las bases pues de estar en el monasterio, ¿no? Con él. Después, por medio de otros trabajos, tuvimos pues el cambio de estar en Querétaro, fuimos a Acapulco, ya entonces con mi esposa que la habíamos conocido en esta enseñanza, y con ella hemos hecho todos los procesos de la pareja dentro de la gnosis. En Acapulco tuvimos la fortuna, bueno, para el aprendizaje, de participar en un evento nacional de acá, precisamente. Se hizo un evento nacional en febrero de ese año. Y bueno, nos tocó por allá, regresamos a Querétaro, nos venimos aquí donde estamos ahora. Es una pequeña ciudad cerca de Querétaro, que se llama San José Iturbide, y decidimos irnos a un curso que duró 5 meses, pero consideramos que ya con una preparación más adecuada ya de antes, no en el curso. El curso puedo compartir que fue un trámite, porque realmente lo que ya habíamos aprendido, pues ya era más, dijéramos, un poquito más avanzado. No que no valga la pena los cursos, sino que ya había una preparación. Nosotros ya como misioneros empezamos a ir desde el 2008 y con procesos, bueno, estuvimos en esa institución, después empezamos a trabajar en el 2011 en forma independiente, y de ahí hasta ahora que... Bien, miren, para fluir un poquito mientras arreglas el problema por ahí, Jesús, le damos la palabra a Javier para que él exponga en lo que tú por ahí puedes arreglar el problema. A ver, adelante, Javier López de Sonora. Sí, gracias, Lázaro. Bien, bueno, en lo que a nosotros respecta, la preparación que nos llevó a ser misioneros, bueno, pues inicia aquí en nuestra ciudad natal, al norte del país, la ciudad fronteriza de San Luis Río Colorado, Sonora. Y bueno, pues aquí llegan, como les comentaba hace un momento, una pareja de misioneros, pues allá de San Luis Potosí. San Luis Potosí, bueno, pues es por todos conocido, que fue en una época un semillero muy grande de instructores, de misioneros en la gnosis. Y bueno, mandan una pareja de esos cursos que hacían en Colima, y llegan a la ciudad de Mexicali primeramente, y luego, bueno, pues llegan a fundar una asociación, una escuela de gnosis aquí a esta ciudad. Abren cursos, abren conferencias, y bueno, pues ahí nosotros fue por primera vez que asistimos a esta enseñanza, como había comentado. Lo que nos llamó la atención de ellos, bueno, fue la entrega. Nos llamó mucho la atención que venían de una ciudad lejana, que habían dejado todo por entregar el conocimiento. Y bueno, pues eso sí siempre llama la atención, ¿no? De todas las personas. ¿Qué tan importante puede llegar a ser esta enseñanza a ese nivel, que dejan familia, que dejan trabajos, que dejan todo
por tal de compartir por la difusión de este conocimiento. Ya posteriormente, como les decía, retomamos con otro misionero ahí en la ciudad de Mexicali, y bueno, nos fue introduciendo muchas prácticas con elementales. Esto pues nos llamó mucho la atención, aparte una lógica aplastante, ¿no? De todas sus conferencias. Yo creo que la mayoría coincidimos en que nos inspiraron, ¿no? Nuestros instructores, nuestros misioneros, la gente que nos transmitió el conocimiento, nos inspira. Son modelos a seguir, son fuentes de inspiración con su ejemplo, ¿no? Como dice el maestro, si quieres que una persona cambie, que una persona se transforme, pues muéstrale niveles superiores de ser. Y eso precisamente es lo que vimos reflejado en cada una de las personas, de los misioneros que nos tocaron, que nos entregaran este conocimiento. Ya después, bueno, pues surge la posibilidad de ir a Guadalajara a un curso de misioneros y estuvimos frente a las autoridades y nos cuestionaron, ¿por qué? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Para qué? ¿Por qué? Y nuestra respuesta de aquel entonces sigue estando vigente. Es para hacer algo de provecho, algo de utilidad por nuestra existencia. Sabíamos más o menos lo que el destino nos iba a tener preparado si nos quedábamos aquí en la ciudad de origen, qué nos esperaba, pero no valía la pena comparado con todo lo que ofrecía y todo lo que ofrece este conocimiento. Pues se tomó la decisión de ir y compartir este conocimiento, esta enseñanza con los demás y hacer algo de provecho, algo útil para los demás y para nosotros mismos. En el camino nos encontramos muchos compañeros misioneros y todavía actualmente que precisamente nos siguen inspirando y ver esa hermandad, esa camaradería, solidaridad. Todos, pues a lo mejor pasamos por épocas críticas económicamente, andando por estos caminos, pero, pero todo es justificable, todo es pues de provecho, porque es un curso intensivo de supervivencia, un curso intensivo de unión, de camaradería, de solidaridad, y tanto de compañeros misioneros como también de parte de los alumnos, de los estudiantes. Una vez nos compartía un instructor esta reflexión, uno piensa que va a enseñar a los alumnos y resulta lo contrario. Nosotros como misioneros somos los que aprendemos en su forma de ser de las personas que asisten a las conferencias. Entonces, bueno, si pudiéramos definir o si pudiera sintetizar en una palabra, es la hermandad, el compañerismo que hemos visto, es como una gran familia. Estos estudios, este conocimiento, hay de todo, pero lo que más prevalece es, y que me ha tocado observar, es precisamente esa amistad. Y precisamente es lo que nos une hoy, este día, a todos los que estamos aquí reunidos, la amistad, la hermandad y el compañerismo entre todos. Es lo que podemos decir. Gracias. Ok, gracias Javier. A ver, Jesús, hacemos la prueba a ver si ya recuperaste el audio. A ver si me escuchan por ahí. Ahí está, ya está otra vez. Adelante. Gracias. Sí, para culminar esta intervención que tuvimos, pues puedo sintetizar que ese anhelo que surgió por ahí del año 2000, lo cristalizamos y lo llevamos hasta ahora, influenciado por muchos misioneros en su momento, y puedo compartir que es una enseñanza para, si uno la lleva a la práctica, para tratar de ser un mejor ciudadano, una mejor persona cada día. Eso es lo que puedo terminar, concluir. Muchas gracias. Ok, gracias Jesús. Después de ese intervalo ahí
ahí pausado. Damos la palabra ahora a nuestro hermano Rafael Envid desde Montevideo. Adelante. Bien, estaba escuchando atentamente primero a Jesús con su intervención y también a Javier. Y qué linda experiencia y qué linda motivación, ¿no? Realmente. Yo voy a comentarles brevemente, en mi caso particular, cuando comencé mi anhelo de servir, de difundir la obra, me encontré con una gran oposición que era que en Uruguay no había cursos de misioneros. Y como nuestra institución era independiente, porque hay muchas instituciones que se han llamado AGIACAC en diversas organizaciones y lugares, no era una institución ligada a AGIACAC internacional, sino que era una institución ya en ese momento prácticamente independiente, autónoma y funcionaba por sí misma. De tal manera que no había cursos de misioneros y mis posibilidades de desarrollarme en ese sentido no existían. Pero sí era una institución muy pujante que daba cursos de instructores muy completos. Estábamos todos los días de la semana, estábamos varias horas, éramos un montón de gente. Entonces me formé con la opción dada específicamente, de acuerdo al estatuto del curso, de aceptar la labor misional. Entonces así lo hice, pero nunca me enviaron muy lejos. Aparte Uruguay es chiquito, entonces mis posibilidades de relacionarme con otros, bueno, de ir a otros lugares era muy limitada. Y estuve haciendo misiones, lugares muy cercanos a donde vivo. En realidad, yo admiro muchísimo a las personas que han abandonado la comodidad del hogar, del sillón, de la cama, han salido a difundir la gnosis porque de esa manera se ha podido entregar en todo el mundo. Y me parece que es maravilloso que así se haga. Creo que eso no requiere específicamente un curso, aunque el curso obviamente sí ayuda. Pero el hecho de ser misionero es en última instancia una inclinación, una vocación de vida que permite superar cualquier limitación que podamos tener en cuanto a nuestras habilidades para hablar, para difundir, para expresar. Lo que sí, evidentemente, me parece que es clave es el apoyo que podamos tener en todas esas tareas en cuanto a la práctica gnóstica. Por eso creo que el misionero se debe hacer en base a la práctica gnóstica y que la práctica sea suficientemente profunda y estable como para poder entregarla y darla a conocer. Porque de otra manera no solamente le estaríamos mintiendo a los demás, sino que nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. En ese sentido es que luego de algún tiempo observé que el grupo en el cual me encontraba tenía un techo, y el techo era el dogmatismo. Entonces, no se podía expresar en ese grupo las inquietudes particulares, no se podía abrir el abanico que la gnosis del maestro Samael nos permite abrir. Era una institución que se cerraba en sí misma. Entonces, por allí, por los años 2001, decidí abandonarla. Decidimos, mi señora esposa, abandonar esa institución. Y entonces comenzamos un largo peregrinaje en forma individual hasta que finalmente, en algún momento, comenzamos a ligarnos con hermanos, los cuales conocíamos, personas con las cuales teníamos trato, relación, y empezamos de nuevo a armar un grupo, dos grupos, como mucho, tres grupos, difundiendo esos grupos que crecen y luego se apagan, y crecen y se apagan, y por ahí algunos continúan, siguen adelante, y por ellos es que seguimos todos.
Creo que lo fundamental en todo esto es buscar que en la progresión fraternal podamos conducirnos hacia que aquellas esencias, aquellas almas que están realmente buscando, anhelando el conocimiento, puedan obtenerlo y puedan practicarlo de forma libre, para que de esa manera podamos obedecer todo ese gran mandato que tenemos en esta era de Acuario. Hasta aquí mis palabras. Gracias, Rafael. Bueno, damos la palabra ahora a nuestro compañero René Gómez desde Colombia para que pues, nos exprese sus experiencias igual pues en forma breve sobre lo que es la misión o la preparación que se pudo haber tenido. Adelante, René, si estás ahí. Sí, gracias. Bueno, a ver, brevemente, mis primeros inicios en la institución gnóstica era el en Cali, y recuerdo que él leía el libro que llama Mirando el Misterio. Y no hacía la conferencia magistral, sino que sencillamente nos sentábamos todos alrededor de él a leer el libro Mirando el Misterio. Una vez me consagré en una institución, comencé a mirar un poco a personas, a escucharlo, como el señor José Ota Leal y algunos otros hombres que hablaban de una forma extraordinaria, con un léxico y una cultura, y hablando de la enseñanza gnóstica, yo me quedaba maravillado escuchándolos cómo ellos hablaban de esta manera sobre la doctrina samaeliana. Yo decía, Dios mío, yo tengo que algún día llegar a ser como ellos, instructor, ¿no? Pero la verdad, yo no recibí ningún curso. Fue posteriormente, y en algún momento opté por estudiar las obras del maestro Samael, volverme un ratón de como se suele decir, y comencé a tomar nota, y comencé a hacer los primeros pininos en primeras cámaras. Pedí la oportunidad de hacerlo, y recuerdo que ese día yo venía preparado, memoricé la conferencia, la noche, y hablé, digo usted, no hablé ni un minuto, porque el tema era que gnosis, lo encaré por allí, y entonces yo, pues gnosis es conocimiento y sabiduría, y como se dice en términos muy coloquiales, se me pararon los brackets y no pude aguantar más, me llené de pánico, me bloqueé totalmente. Afortunadamente había un amigo, un hermano allí que estaba al frente, y me apoyó y continuó la conferencia. Pero en términos muy generales, cuando ya inicié mis periplos en la institución como misionero, pues lo fui haciendo, pero prácticamente fue de una manera muy personal, porque cursos pocos, dijéramos que fueron casi que nada, fueron cursos muy flash, muy cortos, porque en esa época las conferencias eran casi que incipientes. Estuvo en Efraín Villegas Quintero, lo que le toca, y a él escuchaba maravillado sus conferencias, pero dijéramos que en términos generales no recibí ninguna instrucción así como misionero. Y eso es lo que puedo decir. Ya posteriormente, pues ya fui soltando, me fui preparando, y entonces ya aparecieron así en el camino, después de un tramo de 4 o 5 años adelante, entonces ya comencé a recibir instrucción, pero desde otra parte, o sea, ir a hacer cursos de como para un tablero, como al público, etcétera, pero ya lo hice de una manera muy personal. Entonces, dijéramos que es como mi experiencia con respecto de la misión. Y aquí continuamos. Y hoy en día pues hemos dado varios cursos de paramisioneros en Pereira. Me ha tocado, digamos, liderar esto, y ahorita estoy como en la función de ser coordinador de misioneros en Colombia, y preparando programas, diseñando temas, bueno, etcétera. Todo basado pues en la expresar por respecto de lo que ha sido mi pasar por esta institución. Ok, gracias René. Entonces a continuar ahora pues les voy a narrar un poco de mis experiencias con respecto a esto. En primer lugar les diré que pues la institución donde me formé, que no me gusta hablar del mencionar siglas, mucho menos el nombre del instructor,
que me formó. ¿Por qué? Porque pues hay cosas muy buenas de todos los instructores, pero también en ocasiones hay ciertos detalles que pues realmente pues prefiero mejor no mencionar el nombre para no afectar a nadie, ¿no? Pero en la institución donde me formé, como les decía, pues se aceleraba a veces mucho las cosas y se insistía mucho en el hecho de formarse como misionero. De hecho, en aquel tiempo esa institución estaba comenzando. Sí, apenas me tocó a mí participar en el segundo curso de misioneros que realizaban. Magníficos en un principio. Tal vez no pueda decir de los siguientes cursos que hicieron más adelante, pero bueno, eso ya sería otro tema muy diferente. Eh, Tomé la decisión de ir de misionero, ya que pues mucho se nos insistía, no tanto por el hecho de insistir, sino que eso me sirvió para vencer ciertos yoes de temores, del qué voy a hacer, del cómo me va a ir, yoes de inseguridad, etcétera, etcétera. Me sirvió todo eso, aquel impulso que daba aquel instructor, para vencer esas trabas. ¿Sí? Gracias a ello pude lanzarme de misionero. En aquel tiempo, cada vez que hablaba públicamente, hasta tartamudeaba, como dicen, se me lenguaba la traba. Y todavía es fecha, pero ya procuro que ya sea menos. ¿Sí? Afortunadamente, cuando tomé el curso, pues mediante la práctica, no hay de otra, tenía que estar al frente y tenía que estar al frente y hablar y exponer. Y pues pude superar todo aquello. Trabas incluso prácticamente físicas. Todavía hay ciertas palabras como que la lengua como que no las pronuncia adecuadamente, pero bueno, a pesar de todo eso, nos lanzamos. Debido a esa situación que había en esa institución, de que el dirigente, de hecho me tocó pues ser preparado por el dirigente, ¿verdad? El presidente, llamémosle así administrativamente, de esa institución. Debido a que observaba que pues como tenía cosas buenas, tenía cosas malas, que luego más adelante pues se le supieron otras cosas malas también, me di cuenta de algo, que si yo estaba ahí y continuaba, era por la enseñanza, no por el instructor. Que es el error en que se cae en ocasiones, como mencionaba alguno de ustedes, que a veces se sigue al instructor, o sea, lo tenemos ahí, casi lo ponemos en un altar, y a la hora que el instructor se va a otro lugar, pues se retiran. Ah, no, pues me voy porque no me gusta el otro instructor que viene, no me gusta cómo habla, o me avienta indirectas, etcétera. Y eso es un grave error. Yo desde que llegué a la enseñanza me di cuenta que yo estoy por la enseñanza, no por el instructor. Me di cuenta que el instructor no era más que un medio, un vehículo. Aquel que estaba ahí porque tenía que estar ahí para dar la enseñanza, porque la enseñanza no se daba sola. Y así me fui al curso de misioneros. En el curso de misioneros, pues pasan muchas cosas, como bien sabemos aquellos que lo hemos tomado, pero en lo personal, pues me fue muy bien, magnífico, me sentí muy bien, de maravilla, porque pues allá en la vida diaria, en la vida rutinaria nunca encajaba con los demás. Ahí en el curso, pues como que encajé un poquito más, me sentí prácticamente en casa, ahí en aquel monasterio que apenas comenzaba. De hecho, a tal grado me sentí mejor que la mayoría que tomaban un curso de misioneros me comentaban que salían más flacos, que adelgazaban, que perdían kilos, ¿verdad? Claro, tenían que dejar toda la rutina que tenían, formas de alimentación a lo mejor no muy adecuadas, etcétera. Pero en mi caso fue lo contrario. Hasta subí de peso, salí más gordito del curso. El hecho está que pues era una mejor vida que la que llevaba, por decirlo así, ¿verdad? El hecho está que me sentí muy bien, ya luego salí de instructor, pero les digo, lo que marcó mucho la diferencia en mí es que no seguía al dirigente de esa institución. Muchos todavía es fecha que lo siguen. Y ahí están siguiéndolo nada más. Mi persona no, yo lo que quería era seguir la enseñanza. De hecho, en aquella época se acostumbraba, se les decía que grabaran las conferencias, que las transcribieran, que se las aprendieran de memoria para no equivocarse. Y así lo hacían muchos. Mi persona también cuando empecé, cuando estaba en el curso, ahí estábamos, como decimos acá en México, en friega, ¿verdad? Grabando y luego transcribiendo, ¿verdad? Y luego volviendo a usar los cassettes. En aquel tiempo eran cassettes de esos, ¿verdad? De aquella época que ya ahorita ya no se usan. Y así nos la pasábamos. Y luego aprenderse de memoria eso, darlo, repetirlo, palabra por palabra. Muchos hasta los mismos chistes del instructor también los decían. Y todo idénticamente. A fin de cuentas, uno sale en forma mecánica, pero se trata de dejar de serlo. Ya cuando salí, y yo tuve la fortuna de que
le ayudé al instructor como era algo cercano ahí en cierta forma, le ayudé a sacar a duplicados de todas las conferencias escritas del maestro Samael, de todos los niveles, desde pública hasta segunda cámara, todo. Era pues prácticamente una caja de hojas completa, ¿verdad? De puras impresiones. Y pues como yo estaba sacando todo eso, pues tuve la fortuna de poder comprar, porque hasta eso, ahí se vende, ¿verdad? No se regala, comprar todas esas conferencias. Y salí con toda la enseñanza del maestro, aparte de algunos cuantos cassettes de audio del maestro Samael. Y reflexioné y digo, bueno, tengo la enseñanza del maestro. Traigo grabaciones o escritos de las conferencias que me dio un instructor. Si tengo lo del maestro, pues ¿por qué no dar lo del maestro? Y eso es lo que hice. Yo me fui a la enseñanza del maestro, no la del instructor que me preparó. Porque todavía se echa que muchos siguen diciendo las conferencias igual que el otro instructor, hasta como que tiende uno a adoptar la forma de hablar del otro. Algunos incluso hasta adoptan la forma de hablar del maestro Samael, que también no es conveniente, porque cada quien es cada quien y cada quien debe seguir su camino. Pero bueno, no me quiero extender mucho. En esta cuestión lo que les comento es que me fui a seguir la enseñanza del maestro. Hay quienes a veces dicen, no, pues a mí me influenció tal o cual autor, leí tales libros o tal instructor magnífico que tuve. En lo personal les diré que yo, pues lo que hice fue seguir la enseñanza. Si iba a dar una conferencia y tenía lo que dio el maestro, pues me iba a dar lo que daba el maestro. En un principio, lamentablemente, y digo lamentablemente, en forma mecánica, repetir y repetir, memorizar y repetir. Pero claro, me di cuenta de que no era nada más repetir como perico, ¿verdad? Sino comprender y explicar, que esa es la verdadera labor del instructor, del misionero. Comprender la enseñanza y enseñarle al discípulo esa enseñanza, con el gran cuidado de no distorsionar. Es como en las aves, ¿verdad? Un ave para alimentar al polluelo se alimenta y luego el alimento ya digerido se lo da al polluelo que empieza. Y eso es al principio. Ya luego el polluelo tendrá que degustar su propio alimento. Es similar en la labor misional. El que empieza uno tiene que darle la enseñanza digerida, tratar de que la asimile, pero que no se quede con eso, que no se quede siguiéndolo a uno, sino que se vaya a practicarla, a trabajarla, a desarrollarla, y que ya entonces obtenga su propio alimento. En sí, les diría, pues esa fue mi principal influencia en cuanto a la misión, la enseñanza directa del maestro. Ya luego, por el 2004, porque el curso de misioneros lo hice por allá en el 93, más o menos. En el 2004 me separé de esa institución por infinidad de detalles que pues los que están en esa institución saben y los que no, tal vez no. Pero me retiré y me volví a refugiar en la enseñanza del maestro. Y a continuar, como muchos lo han hecho como misionero independiente, formé una institución y bueno, ya continué, en fin, ¿verdad? Y ya eso ya sería pues punto aparte lo que continúa. Pero esa fue mi formación. Les digo, sí, fui a un curso de misioneros, lo llevé a cabo magníficamente, no sufrí, por el contrario, estuvo muy bien, magnífico, se lo recomendaría a todo mundo, si todavía lo siguieran haciendo bien en esta institución, pero bueno, recomendaría otros cursos, claro que sí, en otras instituciones, pero más que nada, mi preparación fue el estudiar al maestro Samael. O sea, directamente, todos sus audios, videos, todo lo que obtuve, que hoy en día se puede obtener fácilmente, en aquellos años le batallé, le sufrí. Cuando empezaba el internet, que había computadoras viejísimas, me pasaba la noche completa descargando audios del maestro, que en aquel tiempo un audio no se bajaba como hoy en día en unos 2-3 minutos, ¿no? Se tardaba horas. Y nada más así para terminar ahorita mi intervención en este momento. Recuerdo que pues me la pasaba las noches. Antes de acostarme, me iba a la computadora, ponía a descargar 2 o 3 audios y me iba a dormir. Bueno, entre comillas dormir porque estaba con el ojo abierto. Ya terminó, no ha terminado. Luego de ratito ya terminó, no ha terminado. Veía que ya se cerraban 2, 3 ventanas, pues me iba y ponía a descargar otras 2 o 3. ¿Sí? Y así me la pasé, ¿verdad? Eso fue a principios de este siglo. Ya estamos hablando de siglos, ¿verdad? A principios de este siglo empecé a trabajar en esa forma y pues logré obtenerlo. Hoy afortunadamente los jóvenes, aunque ni siquiera sean gnósticos, tienen acceso a toda esa información y eso pues es magnífico. Si uno se refugia en esa enseñanza,
pues es maravilloso, ¿verdad? Sí, ya como algunos de ustedes mencionan, el curso de misioneros es requisito, que claro, el tomar un curso de misioneros no se compara con el no tomarlo, ¿verdad? Porque ahí pues uno aprende muchas cosas y aparte hay un buen gimnasio psicológico. Y bien lo sabemos los que hemos tomado cursos de misioneros. Pero bueno, ahora nuevamente otra ronda ya para terminar, para que no se nos alargue mucho este video. ¿Sí? Si quieren comentar sobre, pues ahora sí, el resultado de todo eso, de cuando llegamos, nos formamos, ahora en la actualidad, ¿verdad? ¿Cómo ven la enseñanza gnóstica? ¿O qué se está haciendo? ¿Qué se está trabajando? Procuremos ser breves y pues de pasada irnos despidiendo para terminar este video. Y damos la palabra pues de entrada a nuestro hermano Jorge Galindo. Adelante. Ahí te escuchamos un poco bajo, pero sí se escucha. Un poquitico más alto, hermano. Lindo. ¿Cómo se? Está lloviendo mucho por acá, entonces apoyo en audífonos, si me escuchan bien, entonces continuamos. Pues interesante nuestra visión de la gnosis es concebirla como lo es ese principio gnóstico holístico, la diversidad es la unidad. Y para mí es muy importante muchas perspectivas de las cuales se puede ver la gnosis y que la mía es una más de esas que tengo que ir comprendiendo, aceptando otras maneras de abordar la gnosis, de concebirla, aunque en principio no lo comparta, pero ir aceptando que hay otras maneras de la gnosis, otras maneras de vivir la gnosis, otros derroteros, otros rumbos. En mi caso, rápidamente podría decir yo que comprendiendo que lo más importante de la gnosis son las transformaciones íntimas. Pronto, gracias a la oportunidad que tuve de ese mentor que me enseñó psicología gnóstica, el cuarto camino, él lo aprendió precisamente de hombres que mencionaba René, J. Real, Pierre Murcia, Ernest Juan y otros misioneros que abrieron brecha en México, pero que se formaron ya en Colombia. Y entonces el rumbo para mí fue muy claro. La gnosis, pues en la gnosis hay magia, en la gnosis hay cultivo de poderes, de chivis, poderes que comunizan, pero para mí en determinado momento de organizaciones y ha sido el rumbo de mi vida en medio de extravíos, porque debo reconocer muchos periodos de extravíos, de equivocarme, errar el camino y tener que rectificar. Y hasta la fecha es el rumbo que decidió tomar y de difundir esta visión de la gnosis holística, transdisciplinar, diversa, sus múltiples expresiones, que si bien en mi caso tengo claro que soy gnóstico samaeliano, pues entender, comprender que la gnosis es eterna, es universal, que más allá de Samael hay muchos mensajeros de lo alto, de la sabiduría gnóstica y que seguirán y que la gnosis pervive más allá de Samael, esté o no esté con nosotros. Tenemos que ir desarrollando nuestra propia gnosis. Me gusta hacer la comparación con otras religiones, por ejemplo, con las diferentes religiones tradicionales y universales como el cristianismo, que el cristianismo no hubiera sobrevivido si no hubiera habido un Pablo de Tarso, por ejemplo, los apóstoles que empezaron a trasladar su visión, su manera de haber concebido el cristianismo. No digamos solamente ellos, los padres de la iglesia, que fueron construyendo una gran religión universal. Y en forma similar, sin mi punto de vista, tenemos que ir generando una propuesta vigente de la gnosis para la nueva era, para el siglo XXI, y no quedarnos
estancados en una repetición mecánica de las enseñanzas recibidas de nuestro gurú y de otros maestros, sino que hagamos carne, sangre y vida la gnosis y que podamos transmitir nuestra gnosis. Eso diría yo que es síntesis para esta ocasión. Lázaro, te iba a pedir un favor, como yo tengo ahorita una reunión ahora con mi hermano Carlos y María Elena, si tú me puedes adelantar, qué pena con todos los demás, si tú me puedas adelantar la intervención para yo cerrar pues, esta parte y de antemano agradecerle inmensamente la oportunidad de poder entablar diálogo con ustedes, que es interesante y estaré presto pues a estar pendiente de las convocatorias que hagan y de esta manera pues compartir muchas inquietudes que me parecen en cada uno de ustedes interesantes para ir haciendo un compendio y compilando cada una de esas experiencias y experticias, pues que obviamente nos permiten a nosotros enriquecernos y mirar desde la otra orilla lo que es la doctrina samaeliana. Pues si tú me permites, por favor, Lázaro, yo en este momento para poder retirarme. Claro, sí, adelante, 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 René. De antemano, pues ofrecerle y presentarle disculpas a los demás compañeros, a Jesús, a Javier, y al hermano Jorge, y a ti, Lázaro, y al hermano Rafael, pues por tales allí. Bueno, a ver, yo sí quiero expresar una cosa bien interesante, porque el grupo me llama la atención por una cosa bien particular, y es que en algún momento el maestro Samael Ondeor, en su época, le escribió una carta o un mensaje al maestro Garga Tuchino, a Julio Medina Vizcaíno, diciéndole que hermano, ya no podemos estar con la doctrina de los cafetales, se está hablando más o menos de los años 74, 75. Por esa época el maestro le insistía mucho a Julio Medina, ni siquiera le refería al maestro Gargacuichino, sino que se refería directamente a Julio Medina. Le decía, Julio, reitero, ya es hora de que la doctrina de los cafetales quede a un lado. Y la verdad es que a través de toda esta trayectoria que he tenido en la institución gnóstica, pues estamos hablando de conferencias extraordinarias, indudablemente el maestro hasta el año 76 y de pronto parte 77, pues que dejaron unos fundamentos importantísimos y dijéramos que unos basamentos para nosotros poder difundir la enseñanza como tal. Pero como podía poner un ejemplo muy particular, y es que no podemos hablar hoy en día del teléfono negro, ¿no? Que era de disco, hablar hoy del celular, del smartphone y de todas estas, de los iPhones como tal. Entonces, yo considero, y estoy fungiendo porque dentro de la institución tengamos como, eso sí, como columna vertebral la doctrina samaeliana, pero la doctrina, dijéramos, adecuada a la época actual. Y ese es un trabajo que estamos realizando, estamos tratando de que comprendamos que el mundo evoluciona y que las instituciones evolucionan y que nada es estático, eso lo sabemos y eso es un principio universal, pero nosotros sí debemos trabajar por adecuar esa doctrina samaeliana a la época actual. Por ejemplo, por ahí me llamó y lo hice en virtud de esa acotación que le hizo el maestro Samael a Julio Medina, porque en este momento, por ejemplo, un mensaje en Navidad que el maestro hablaba sobre el universo, las bolas de fuego, las bolas verdes y algunos otros aspectos que tienen que ver con el campo científico, y hoy en día los científicos modernos, la astronomía está dándole un puntal importante basado precisamente en este fundamento. De tal manera que yo estoy muy identificado con ustedes que la gnosis no puede ser la gnosis de los años 70 para atrás, porque es una gnosis no retrógrada, ni mucho menos, pero sí hay que atemperarla. Y hay temas importantes, hay muchos temas. Por ejemplo, la personalidad humana es un caso que yo, cuando me toca hablar de la personalidad humana, pues me he encontrado con el libro de Educación Fundamental, que es muy hermoso, muy lindo, y que lo hace y lo complementa en otras obras, pero la psicología moderna está ampliando, está viéndole un aspecto bien importante
a la psicología de la personalidad humana. De manera que eso sí quiero compartir en el momento con ustedes, agradecerles de antemano de permitirme pues expresar mis puntos de vista, donde pues con el título de diálogos fraternos, pues le permite a uno expresar lo que siente y para dónde va. Ojalá que esto, ustedes me ayuden también a ratificar lo que yo en algún momento pienso con respecto a de este acápite que les estoy citando a ustedes. Muchas gracias, que la pasen muy bien, que Dios los guarde, y a mis amigos, a Rafael, a Jesús, a Lázaro, a Javier, a don Jorge, a quien yo le admiro profundamente sus pensamientos, y a Rafael, con quien yo me identifico plenamente, esa visión que tiene la enseñanza, que es importante porque no podemos hablar de los muchachos, y perdone que me extienda un poquito más, regálenme un minutito, porque lo quiero expresar, porque no lo expreso, se me queda allí entre pecho y espalda así, y me quedo allí. Pero, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día tienen, como se dice en términos muy coloquiales, un chip muy adelantado. Es más, están surgiendo niños, esto estaba indagando, ustedes ya saben que existen los niños índigo, los niños cristal, los niños de las estrellas, etcétera, etcétera. E inclusive hay unos psicólogos argentinos que han investigado, indagado sobre los niños índigos, y obviamente hay otros temas que están encontrando en el ser humano, en estos jóvenes de ahora, están encontrando un par de cromosomas más, y eso es una cosa bien interesante por indagar, de tal manera que no podemos a esos niños entregarles unas conferencias con las metodologías y con las pedagogías. El doctor Jorge sabe muy bien, y por allí le escuché una conferencia bien interesante hace unos días atrás, donde expresa de que las pedagogías y las metodologías hay que aplicarlas a estos jóvenes con base en lo que está dentro de cada uno de ellos. De todas maneras, reitero mis agradecimientos, que Dios los guarde, y para adelante en estos diálogos que tenemos con ustedes. Muchas gracias, Lázaro, y a todos ustedes, mi respeto. Ok, gracias René por habernos acompañado aquí en estos diálogos fraternos, que indudablemente, como pues en alguna ocasión llegué a comentar, todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Y en eso nos basamos aquí en estos diálogos, ¿verdad? De que todos, pues aprender de todos, igual aquellos que nos escuchan o ven de igual manera. Pero bueno, vamos entonces a proseguir. Damos la palabra a nuestro hermano Jesús Martínez desde México. Gracias, Lázaro. Sí, ¿se escucha? Gracias. Bueno, puedo compartir el resultado de estos años de enseñanza. En mi persona ha sido para el comprender el motivo de la enseñanza. ¿Cuál es el motivo de la enseñanza? Una transformación de sí mismo. Eso es lo que he comprendido. Y lo digo en este sentido, ¿no? Cuando nosotros empezamos con estos estudios, éramos una persona tímida, con un hablar no correcto, con una visión de la vida, pues tuvimos que empezar desde niños. Entonces el aprendizaje común intelectual estaba lejos de nosotros. De hecho, como por ahí comentaban por ahí, cuando uno inició a dar conferencias, recuerdo que duré como 5 minutos, ¿no? para la antena. Sin embargo, precisamente esos choques que sucedieron dentro de mí sirvieron para darme cuenta que la enorme posibilidad que tenía para cambiar, repito, creo que es la sustentación de esta enseñanza, y de complementar en estos últimos años el ser y el saber, ¿no? A través del estudio de sí mismo y de lo que esta enseñanza, también nos percatamos del entorno, lo que nos rodea, de cómo vivimos ahora y cómo aprendimos en aquellos años esta enseñanza, y que ahora pues ciertamente tiene que haber una actualización en cuanto a uno puede expresarla y compartirla.
En mi sentir, considero que la enseñanza como tal ya está establecida por unos años, por los séculos. Si nos remontamos a la época del maestro Yochoa Benpandira, ya había esos principios crísticos que continuaron pues hoy en día con el maestro Samael, ¿no? Pero la enseñanza, como vemos la conferencia crística, la introducción a la Nuntis, es una enseñanza temporal, ¿verdad? Sin ninguna latitud en específico que se puede manifestar como creadora de esa enseñanza, y como tal, pues es muy, abarca, muy extenso, pues, en síntesis, la transformación del ser humano. Considero, pues, que mientras el estudio de esta sabiduría se lleve a la práctica, pues va a haber una transformación real y sincera en cada ser humano. Sin embargo, también menciono que en el estudio que nosotros hemos hecho, pues sí debe de haber un equilibrio, ¿no? Entre el ser, saber, ¿no? Entre la parte intelectual, que debe de estar bien preparada, y la parte mística, ¿no? La parte espiritual, porque, como alguien mencionaba, me parece que importa, esa parte de la magia, esa parte en que podemos conocer cosas, mundos, elementos de la naturaleza extraordinaria, porque no lo vemos físicamente, nos permite concebir esa mística, ¿no? Esa mística más profunda, a comprender y tener discernimiento, por ejemplo, cuando leemos filosofía, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, el Parsifal de Velado. Es una referencia, pues, que hacemos respecto a que esa parte interna que debe de haber en ese equilibrio del ser y el saber, ¿no? Obviamente también, repito, el aprender dentro de nosotros mismos a comunicar una enseñanza con los tiempos actuales, pues es necesario, ¿verdad? Y eso, pues, uno poco a poco debe de ir siendo, pues, autodidacta para ir transmitiendo, pues, lo que uno ha ido aprendiendo y puede uno compartir, porque considero que ser misionero va más allá de ser conferencista, sino que el poder transmitir un conocimiento, el poder servir a los demás, no servirse de los demás, sino servir a los demás, creo que es lo que sustancializo lo que nosotros hacemos hoy en día con la misión. Muchas gracias de antemano. Buenas tardes para todos. Gracias, gracias, Jesús. Bueno, ahora damos la palabra a Javier López, desde Sonora. Bien, gracias, Lázaro. Bueno, ya como conclusión final, nuestra visión de lo que es la gnosis, la enseñanza, el conocimiento gnóstico. Bien, bueno, pues como decía Jorge hace un momento, la gnosis es, y todos lo sabemos, un conocimiento, una sabiduría perenne. Quiere decir que para todos los tiempos es aplicable y es universal para todos los pueblos, para todas las personas. Aplica este conocimiento. Sabemos que ha habido gnosis, pues desde últimamente se han pues dado a conocer los evangelios gnósticos de Nag Hammadi, los evangelios apócrifos. Ahí hay gnosis, los rollos del Mar Muerto, Kenobosquion, muchos lugares que en su momento tuvieron escuelas como a las cuales nosotros asistimos, donde se tuvo que continuar una tradición esotérica, espiritual. Todos nosotros somos herederos de esa tradición esotérica, y bueno, pues tenemos que estar agradecidos con todos nuestros instructores, con todas aquellas personas que nos entregaron este conocimiento, esta enseñanza. Y bueno, ya luego viene la otra parte, como decía por ahí un discípulo del maestro, la revelación. Y esa revelación, después de la tradición, es interna, es íntima, y va a venir de las vivencias, de las experiencias que cada uno de nosotros
vayamos obteniendo en base a la práctica de esta enseñanza. Siempre hemos dicho que lo más difícil de la gnosis es practicarla en nuestra vida, en carne propia. La podemos saber de memoria, eso es la gnosis, es conocimiento, es sabiduría, pero la autognosis, el autoconocimiento de nosotros mismos, es lo que nos va a permitir, como decía Jorge, una expresión auténtica, genuina de este conocimiento, ser exponentes reales de este conocimiento. Las bases ya las tenemos, los 3 factores de memoria: morir en defectos, nacer, sacrificio por los demás. Esa es la base, es el eje central. Todos los conocemos. Tenemos que vivirlos en forma personal, cada uno de nosotros. Y bueno, pues igual decía por ahí alguien hace un momento, hay que comprender la gnosis, no hay que memorizarla y repetirla igual, y enriquecerla con nuestras experiencias. Si cualquiera de nosotros no hubiera tenido experiencias personales en alguna meditación, en algún sueño, no estaríamos aquí. Lo que nos ancla realmente a la enseñanza es las vivencias, las experiencias internas, personales, que cada uno de nosotros vayamos teniendo. Si solamente lo vemos en forma intelectual, podemos estar seguros que vamos a abandonar y que ya hubiéramos abandonado la enseñanza desde hace mucho tiempo. Y lo decía Jesús hace un momento, ¿no? La práctica, la vivencia, las experiencias, eso es lo medular de después de haber adquirido la teoría. Bueno, pues ya luego viene precisamente la práctica en nuestras vidas. Y esta enseñanza da para mucho, para que cambiemos, para que nos transformemos, para que quedemos convertidos en algo que no éramos. Y esos son una ética superior, son los valores eternos del ser, del espíritu. Y estoy seguro que cada uno de nosotros es lo que buscamos en el fondo, que darle cabida, darle espacio al ser, al espíritu, que se exprese, que se manifieste. Esa es la razón por la cual estamos aquí, en esta tierra, en esta vida, y descubrirlo, como decía por ahí un autor, Mark Twain, hay dos días muy especiales en la vida de todo ser humano. El día que nacemos y el otro es el día que sabemos para qué nacemos, ¿no? Entonces, es muy importante saber la misión, el por qué, el para qué estamos aquí. Y bueno, la gnosis afortunadamente apareció en nuestro camino. Sabemos que no es casualidad. Y bueno, pues vino a darnos respuesta a todas estas interrogantes, a todas estas preguntas existenciales que todo ser humano nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Afortunadamente, continúa vivo este conocimiento y esta enseñanza, y somos responsables de hacerla perdurar, de mantener esa llama viva en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ok, gracias, Javier. Bien, damos la palabra a nuestro hermano Rafael Ambit desde Uruguay. Bien, creo que todos podemos dar nuestro testimonio de las maravillas que la enseñanza gnóstica ha dado a nuestras vidas. Y creo que es fundamental recapacitar en que todos los beneficios de la entrega de la enseñanza superan en gran medida a las dificultades y conflictos que puede generar
tanto en su difusión como en su práctica. Por lo que quiero asentar esto antes de hacer una crítica, porque parecería que cuando uno hace una crítica no está valorizando todo lo que ha recibido. Evidentemente que si nosotros no hubiésemos recibido la gnosis mal, bien, regular, pésimo, si no lo hubiéramos recibido, no tendríamos ni siquiera esta reunión y no podríamos haber aprovechado en alguna medida, o grande o pequeña, la enseñanza en sí misma. Entonces, por ese lado, las críticas casi saldrían sobrando. Sin embargo, y a esto voy, sí se pueden hacer críticas constructivas con la finalidad de generar modificaciones, cambios en la forma en la cual practicamos y en la forma en la cual difundimos y enseñamos. Desde ese punto de vista, yo creo que el talón de Aquiles de esto, aquello que realmente nos hace caer reiteradamente en ese lago que nos ahoga una y otra vez, son los dogmas. Me parece que ahí está el punto neurálgico de todos los males y conflictos que tiene la gnosis hoy en día. Y sabiendo entender que el dogma es un punto en el cual una enseñanza que se constituye en doctrina establece parámetros que no pueden ser rebatidos, que no dan lugar a la duda, que no pueden generar ningún tipo de, podríamos decir, de búsqueda, porque es algo, una verdad preestablecida. Esas verdades preestablecidas que no dan origen a la duda son, sin duda, el mayor conflicto que tiene, a mi entender, naturalmente, mi humilde entender, la gnosis hoy en día. Y quiero aclarar esto, no estoy hablando de una duda de tipo, es decir, hay dos tipos de duda. Está la duda haragana y está la duda proactiva. No estoy hablando de la duda haragana, que es un problema en sí mismo. Esa duda de decir dudo y no busco la experiencia. Estoy hablando de la duda proactiva. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando no de una enseñanza específica, no estamos hablando de una doctrina, sino que estamos hablando de una práctica. Entonces, cuando nos centralizamos en la enseñanza gnóstica, no nos estamos centralizando en una serie de preceptos establecidos por el maestro Samael o por cualquier autor citado o no por el maestro Samael, sino que nos estamos fundamentando en las claves, técnicas, procedimientos y enseñanzas básicas que nos permiten vivir la gnosis en nosotros mismos. Esa diferencia entre esos enfoques es el que, a mi entender, hace que muchas enseñanzas queden varadas en la entrada del puerto del conocimiento, que queden atrapadas dentro de esquemas rigurosos que no permiten salir de moldes. Si nosotros no salimos de los moldes, si nosotros no salimos de aquello de, esto fue dicho así, así, esto es así, esto parto de la base de que es verdad. Si nosotros no ponemos esa duda proactiva, si nosotros no nos motivamos a la experiencia, si no buscamos el conocimiento, hay autores que dicen no hay nada que buscar porque todo está dentro. Bueno, bien, pero entonces eso que está dentro es algo que hay que revitalizar, revivir. Entiendo la gnosis de esa manera, no la puedo entender de otra manera. No puedo entender la gnosis como una forma de repetición de enseñanza ya preestablecida. Yo prefiero que un instructor, que un misionero, hable de lo poquito que conoce y no que esté explicando lo mucho que desconoce conceptualmente. Lo que sí, evidentemente, es la clave
es poder enseñar las claves, valga la redundancia. El punto neurálgico es que se entiendan las claves, y por eso las claves las tenemos en esas enseñanzas originales, esenciales del maestro Samael. Eso es lo que he podido referenciar en cuanto a mi, llamémosle así, trayectoria en la enseñanza. Lo que he podido revitalizar de la enseñanza en mí mismo es aquello que me ha nutrido, y todo lo que he tratado de abandonar es aquello que se genera como un dogma y me hace estancarme en la inactividad, me hace estancarme en el desconocimiento de mí mismo por pretender que conozco algo porque lo he leído. Eso es mi visión de este punto. Ok, gracias, mi hermano Rafael. Miren, en realidad, pues sí, muy magníficos todos los conceptos que han expresado. Respecto a mi sentir, pues la gnosis es la vida. La gnosis es la vida, como se ha dicho siempre, sabiamente vivida. La gnosis es práctica, es lo que se vive, lo que se aplica. Ahorita que comentabas algo, Rafael, sobre eso de la duda, ¿verdad? La pasiva, la activa, me recordó mucho a los hermanos masones, que ellos enseñan o educan mediante la duda, ¿verdad? Le meten la duda al discípulo y que se vaya a investigar y a ver qué obtiene. Y esto me recuerda mucho a la enseñanza gnóstica. La enseñanza gnóstica, enfocámonos a lo que da el maestro, ¿verdad? Que a veces se caen fanatismos, dogmatismos, lamentablemente sí. Les decía en un principio que yo me enseñé a no seguir a un instructor, pero aunque algunos estén en contra del concepto, también me enseñé a no seguir al maestro Samael, porque el maestro Samael siguió su camino, hizo su obra, y lamentablemente algunos están empeñados en hacer exactamente lo mismo que hizo el maestro, seguir los pasos del maestro, hacer su camino, hacer la obra como él la hizo, cuando cada quien hace su propio camino. Recordemos aquella frase, todos los caminos conducen a Roma, todos vamos a ir al ser, pero cada quien va a seguir su camino. ¿Por qué? Porque cada quien deviene de un rayo diferente de allá, del origen. Y tenemos que recorrer ese camino. La gnosis es algo así como, bueno, la gnosis samaeliana, para aclarar un poco. La gnosis que nos da el maestro es como una ventana. Si vamos y nos asomamos por esa ventana, nos damos cuenta que hay un mundo allá afuera. Pero lamentablemente se nos olvida que hay que abrir la ventana. Nos quedamos nada más con lo que vemos desde adentro y nos quedamos adentro. Nos quedamos en el concepto, nos quedamos en la teoría, nos quedamos en el literalismo de que si nos dicen algo, ¿a dónde lo dijo el maestro? Si lo escribió el maestro, sí es, y si no, no es cierto. Nos quedamos nada más en eso, enfrascados, encerrados, viendo por esa ventana muy panorámica, muy bonita, pero estamos adentro. Si nos diéramos cuenta que esa ventana es para abrirse, y no solamente asomarse, sino que es un gran ventanal que podemos salir hacia afuera. Es entonces cuando nos damos cuenta que no debemos de estar encerrados en una teoría. Un misionero, un instructor no debe estar nada más repitiendo, recitando, digamos, las conferencias. Todo aquel gnóstico, sea misionero o no sea misionero, no tiene por qué estar nada más repitiéndose teóricamente, intelectualmente la enseñanza, sino que es una ventana que hay que abrir. A veces he tenido, no conflictos, sino diálogos a veces no muy fraternales, ¿verdad? Con algunos instructores por allá, no en este grupo, en otros lados. Y sí, lamentablemente, algunos defienden sus puntos diciendo algo que es cierto, pero lo acomodan a su forma de pensar, diciendo, el maestro Samuel no lo dio todo. Pues sí, no lo dio todo. Él nos explicó la base, lo que hay que hacer, y de ahí cada quien seguir su camino. Pero tampoco vamos a querer que el camino que estamos recorriendo lo sigan los demás, puesto que cada quien tiene su camino. Uno tiene su proceso de cómo nuestro Padre nos va a autorrealizar, de cómo nos lleva. Hay quien es más rápido, hay quien es más corto, hay quien a lo mejor todavía tiene que saber algo de allá de abajo y tiene que perderse para luego volver a encontrarse. Y cada quien tiene su propio plan, me refiero al ser de cada quien.
Y la gnosis es eso, es nuestra vida. Es la vida a través de la cual nos lleva nuestro Padre, aplicándonos, claro, a nosotros la enseñanza, pues Él nos va a guiar. ¿Por dónde es? Pero sí, estoy de acuerdo en el sentido de que el maestro Samuel no lo escribió todo. De hecho, si lo hubiera escrito todo, pues se necesitaría una computadora ultramoderna para poder almacenar todo eso, ¿sí? Porque es mucho en realidad. Él dijo, los espero en una galaxia lejana para seguir dándoles la enseñanza, porque es infinita la enseñanza. Él apenas nos dio las primeras letras. Nosotros somos los que tenemos que aprender a articular las palabras y aprender a usar esa enseñanza, aprender a trabajar con ella. Abrir la ventana de la gnosis que se nos ha mostrado, porque es como nuestra vida antes de la enseñanza, es como en esa habitación llena de cortinas, pero encerrados. Viene el maestro Samuel y nos abre esas cortinas. Atrás de esas cortinas hay todo un mundo, pero tenemos que enseñarnos a abrir la ventana o abrir esa puerta de ese ventanal para salir. Y esa es la enseñanza en realidad. Y bueno, así vamos a terminar ahorita nuestro diálogo, vamos a terminar esta grabación recordándoles que estos diálogos fraternos son precisamente para hablar, dialogar acerca de la enseñanza del maestro Samael, indudablemente, ¿verdad? Dirigida a todos, a todo el pueblo gnóstico en general, ¿sí? Se vale y se acepta que aquellos que vean estos videos, si quieren, dijéramos, proponer algún tema que tratemos, con mucho gusto, ¿verdad? Y igual, si alguien quiere, pues hasta lo podemos invitar aquí a que participe en un momento determinado, ¿verdad? Ahí ya lo veríamos. Vamos comenzando y pues esperemos que estas pláticas tengan sus frutos y que se siga más adelante, ¿sí? Bien, entonces por hoy vamos a terminar esta grabación, que en esta ocasión es grabada. Tal vez en un momento podamos transmitir en vivo y poder pues interactuar un poquito más con aquellos que ven estos videos. Bien, me despido entonces, al igual que pues todos aquí mis compañeros, y pues nos veríamos en la próxima transmisión.